Mateo 16, versículo 13 en adelante. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, no es Cesarea, es Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron los discípulos, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres algún profeta, de esos profetas muy conocidos en el pueblo de Israel. Y Jesús le pregunta a sus discípulos de forma muy personal, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro afirma lo siguiente, una afirmación muy poderosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una certeza que tenía. Y el versículo 17 Jesús le contesta, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Por cierto, en la vigilia nos preguntaron sobre el padre de, ¿sí recuerdan? El padre de Simón Pedro era Jonás. Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, dichoso eres tú, porque eso, no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo quiero que diga, Padre, habla a mi vida. Una revelación poderosa que dice el Señor Jesucristo, fue el Padre el que reveló esto a Simón Pedro. ¿Cuál revelación? De que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Muchas veces se nos va de la vista, se nos olvida, se nos escapa, que cada vez que nosotros tenemos una confesión de fe, eso no es usted, es Dios que ha puesto eso en usted. El que usted y yo estemos en este lugar no ha sido decisión propia, ha sido el Espíritu Santo que le ha movido, ha puesto ese deseo en su corazón. No es una revelación humana, eso no te lo reveló ningún mortal, le dice el Señor Jesucristo, sino mi Padre que está en el cielo. Versículos 18 y 19, creo que es una afirmación que para la iglesia moderna es poderosa. El Señor Jesucristo le responde a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Voy a leerlo nuevamente para ver si usted lo entiende. Yo te digo que tú eres Pedro, dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Te daré las llaves. Le daré las llaves del reino a la iglesia de los cielos. Todo lo que la iglesia ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que la iglesia desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Una declaración poderosa a favor de la iglesia de Cristo. Y considerando que luego de tantos años todavía sigue existiendo iglesia, y si usted mira un poquito a su alrededor se va a dar cuenta que hay más iglesias que antes, hay más congregaciones, comunidades de fe donde se comparte la palabra de Dios. Y qué poderoso es que esa declaración que Jesucristo hizo a favor de la iglesia, al nosotros poder reunirnos un día domingo, podemos ver parte del cumplimiento de esa declaración. La iglesia de Cristo no ha sido destruida, no ha sido derribada. En lugar de menguar con el pasar de los años, el mensaje del evangelio ha ido creciendo, ha ido llegando a más comunidades, a más países, y en un pueblo donde había una iglesia hace 40 años, ahora hay 8 iglesias. Es decir, que nada ha podido en contra de la iglesia, y esa proclamación de fe y esa proclamación profética que Jesús hace a favor de la iglesia, vemos su cumplimiento al pie de la letra. Y no porque nada se haya levantado en contra de la iglesia, porque incluso poco tiempo después que Jesús pronuncia estas palabras, Él muere en la cruz del Calvario y comienza una persecución muy violenta para que esa iglesia que Jesucristo estaba constituyendo fuera destruida. Cristianos fueron asesinados. Los que profesaban públicamente ser hijos de Dios, seguir las enseñanzas de Jesús, eran políticamente destruidos, perseguidos. Incluso en sus inicios, ojo a esto, en sus inicios la iglesia no pudo ser destruida. Ahora, luego de 2000 años de propagación de esta verdad tan grande que no puede ser ocultada, no puede ser callada, las piedras hablarán, dice la palabra. Este mensaje seguirá siendo predicado.
vemos que la iglesia de Cristo aún está de pie. Y en esa declaración, iglesia, que Jesús hace, hay 6 verdades que el día de hoy queremos compartir a la luz de la palabra. La primera verdad a favor de la iglesia es que Jesucristo es la roca y fundamento de la iglesia. Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, refiriéndose y entendiendo que la iglesia de Cristo no nace de una persona, de un individuo, de un pastor, de un ministerio, de una persona con talento, con dones espirituales y a raíz de allí la iglesia. No, el fundamento de la iglesia fue Cristo y tiene que seguir siendo Cristo. Dice 1 Corintios 10:3, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca es Cristo Jesús. El fundamento, cuando hablamos de roca, de fundamento, entendemos como algo sobre lo cual se construye. Eso es un fundamento. Una viga de arrastre, decimos nosotros aquí albañilmente, ¿sí? Una edificación necesita tener un fundamento. El mismo Jesús enseñaba que algo que es construido sobre un fundamento que no es sólido se va a destruir. Y luego de 2000 años, ver que la iglesia de Cristo ha sido atacada, incluso desde el interior de la iglesia, muchos de nosotros, muchas personas que han dicho profesar la fe, han hecho daño a la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que pastores, ministros del Señor han apostatado, han dado mal testimonio, han caído en pecado? Y aún así la iglesia no ha sido destruida. ¿Por qué no ha sido destruida? Porque la roca de la iglesia es Cristo. Ni la muerte, dice la palabra, pudo con nuestro Señor Jesucristo. Mucho más un chisme, mucho más un pecado, una murmuración, mucho menos, una mala decisión. Dice la palabra, Cristo es la roca. Deuteronomio 32:4, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. La iglesia está fundamentada sobre Jesucristo. Él es la roca firme e inconmovible. Esto es importante no olvidarlo, porque cuando nos damos cuenta que muchas de nuestras iglesias actualmente comienzan a fundamentarse en la figura de liderazgo, en la figura pastoral o en la figura apostólica o en la figura profética de alguien, de una persona que dirige la obra, y lo que esa persona diga dentro de la iglesia pareciera que fuera santa palabra. Incluso muchas de esas personas que están al frente de congregaciones son idolatradas dentro de las iglesias. Se ha olvidado en estos tiempos que el fundamento es Cristo, y cuando hablamos de fundamento estamos hablando de bases doctrinales, de principios de fe. Nadie debería creer otra cosa diferente a lo que Cristo puso como fundamento. Muchas veces, muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos de nosotros nos hemos desenfocado de Cristo y hemos mirado más al hombre. Y como el hombre es el ungido de Dios y se supone que él tiene la revelación de Dios y él es el que Dios ha puesto, se nos olvida que aunque está puesto allí por Dios, el fundamento tiene que seguir siendo Cristo. No puede estar nunca la palabra de un pastor, sea cual sea el don espiritual, la unción dada por Dios, nunca puede estar por encima de Cristo. Sobre esta roca, dice el Señor Jesucristo, edificaré la iglesia. Antes de Cristo no existía iglesia cristiana, evangélica. Por allá en Antioquía los llamaron cristianos por primera vez. Antes de Cristo Él fue el fundamento, la roca, sus enseñanzas, su mensaje, su estilo de vida, su forma de amar, su forma de perdonar, su forma de enseñar. Fue lo que sentó las bases de lo que hoy conocemos como el cristianismo, como el evangelio. Y luego de 2000 años, Él es y tiene que seguir siendo el fundamento de la iglesia. Fuera de Él, iglesia es un fundamento inestable. Fuera de Cristo, esa roca inconmovible que dice la palabra, Él es la roca, sus obras son perfectas. Si fundamentamos si fundamentamos la iglesia en una revelación, dice el Señor, dice Pablo, una revelación angelical, sea maldito todo aquel que fundamenta su fe en otra cosa, en otro asunto, en una revelación, en un sueño, que no sea Cristo, la roca inconmovible. Esa es la primera verdad
en esa declaración. La segunda es que Cristo es quien edifica continuamente a su iglesia. Dice la palabra del Señor: sobre esta roca edificaré. Edificaré. ¿Quién va a edificar? ¿Quién es el que edifica? La iglesia es Cristo. Es tan impresionante el hecho de que cuando Jesucristo predicaba y compartía y hacía milagros, iba de pueblo en pueblo, dice la palabra que multitudes le seguían. ¿Recuerdas esa historia? Es parte de esa historia. Muchos lo seguían, sacaban sus enfermos para que fueran sanados y la gente se asombraba. Imagínese usted todo un día de caminata y no tener que comer, y llegó Jesús y hizo una multiplicación de alimentos y todos comieron, quedaron saciados y sobró comida. Es decir que desde el principio de la iglesia siempre fue Cristo el que fue edificando y construyendo las bases. ¿Qué pasa? Que muchas veces entendemos de que o tenemos la idea equivocada de que somos nosotros los que debemos edificar y construir. Dice la palabra del Señor, Zacarías 4:6, no será por la fuerza de ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Hermano, amigo, si usted y yo trabajamos, pero no dejamos que sea Dios el que edifique, en vano es nuestro trabajo. Dice la palabra, nosotros somos colaboradores. 1 Corintios 3:9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio, pudiéramos decir, somos el edificio de Dios, la construcción de Dios. Por eso cuando una persona llega a Cristo y se para en la roca que es Cristo, Cristo comienza a moldear su carácter, comienza a moldear su vocabulario, su comportamiento, sus actitudes. Cuando una persona llega y se fundamenta en la roca que es Cristo, no se fundamenta en un pastor, en una iglesia, en una imagen, no, se fundamenta en Cristo. Cuando viene la tempestad, cuando vienen los errores, cuando comienzas a ver cosas en la vida cristiana que no deberían pasar, pero las estás viendo, en lugar de apartarte y de destruirte y venga un terremoto, esa roca, esa persona va a seguir fundamentada en Cristo Jesús. Pero si nosotros nos olvidamos o descuidamos que ese aspecto de que sea Cristo el que nos edifica. Ahora bien, ¿cómo nos edificamos? Por medio de Cristo, claramente a través de su enseñanza, a través de la lectura, de la oración, alimentarme esa leche espiritual no adulterada, dice la palabra, para que por ella crezcamos. Entonces, permitirnos como iglesia edificarnos en Cristo es alimentarnos de su palabra. Es no saber qué decisión tomar, pero voy a la palabra y me edifico y crezco. Porque dice 1 Corintios 3:9, somos edificio. Un edificio, imagínense un edificio, eso tuvo que tener una base y tuvo que haber mano de obra que levantara aquella construcción. Cuando somos tú y yo los que nos intentamos autolevantarnos en la vida cristiana, vamos a terminar cayendo. Vamos a terminar fracasando. Lo que yo pienso, lo que me parece que no es. Pero si voy a Cristo y le digo, edifícame. El día jueves hablamos sobre la labor de los padres pastoreando el corazón de los niños, de los hijos en nuestros hogares, y entendemos que debemos permitirnos que sea Dios el que edifique, el que construya un padre modelo, una madre modelo, ¿sí o no? Debemos permitirnos que sea Cristo el que construya, el que edifique una buena esposa, una mujer virtuosa, un esposo que ame. Debemos entender que la iglesia debe edificarse en Cristo. Es Cristo el que nos edifica. Amigo, hermano, debo decirlo, cada vez que una persona que dice ser cristiana, y si dice ser cristiana, es iglesia, ¿sí o no? El que cree forma parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando viene una circunstancia, se destruye, se aparta de los caminos del Señor, la respuesta no estaba fundamentado en Cristo y no fue edificado por Cristo. Porque lo que es fundamentado en Cristo y no es edificado en Cristo va a perecer. Pero lo que Cristo ha establecido a favor de la iglesia no va a perecer. Muchas historias pudiéramos leer, investigar en contra de la iglesia de Cristo. Movimientos políticos, emperadores, reyes, países completos que trataron de exterminar la fe cristiana y no pudieron. Entonces, ¿cómo es posible que una persona por un conflicto con un hermano, ya ese conflicto pudo más que tu fe en Cristo Jesús? Es necesario recapitular
meditar en quién estoy fundamentado, quién me está edificando. Mateo dice lo siguiente: sobre esta piedra, 16-18, edificaré mi iglesia. Tercera afirmación en esta verdad bíblica es que la iglesia es propiedad exclusiva de Cristo. Voy a leerlo. La iglesia es propiedad. Dice Jesús: edificaré la iglesia de los del Guayabo. No, mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Eso indica que la iglesia, Cristo es el fundamento, Cristo es el que edifica, Cristo es el dueño, es el absoluto dueño, exclusivo, es propiedad exclusiva la iglesia de Cristo. Al fin y al cabo, Él fue el que puso las bases, el que la edificó, y por lo tanto le pertenece exclusivamente a Él. Colosenses 1:18 dice esto: Él es, refiriéndose a Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. Diga: Jesús es el primero. Él es la cabeza del cuerpo, el cuerpo somos nosotros, la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para ser en todo el primero. O sea que es propiedad exclusiva de Cristo la iglesia. ¿Qué significa esto en nuestros tiempos? Que no es la iglesia del pastor fulano de tal. Yo desde hace año y medio, 2 años, entendí esto. Y en nuestra cultura latina está esto, y no sé si lo hacemos a propósito o lo hacemos por olvidarnos, que no es la iglesia de fulano de tal, no es la iglesia del pastor, la iglesia es de Cristo. Y no podemos pretender que algo que no construimos nosotros, que no edificamos nosotros, apropiarnos de aquello. ¿Cuántos pastores y cuántos líderes han creído que la grey les pertenece y la manipulan muchas veces a su antojo, a su gusto, porque es de ellos? Hay un famoso celo santo, como que si usted dio algo por la vida del que está sentado en la iglesia. Querido hermano, la sangre de Cristo fue la que permitió que el día de hoy nuestras iglesias estén llenas de personas. El sacrificio de Cristo Jesús es lo que ha permitido que en nuestras congregaciones haya gente. Y no es nuestro esto. No es nuestro, no es de los pastores, no es de los más viejos de la iglesia que tienen muchos años dentro de... No, eso es de Cristo. Y entender esta verdad nos hace entender también nuestra posición de cuerpo. No es mío, pero formo parte. Dice la palabra: Cristo es la cabeza, Él es el primero, pero Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia somos usted y yo. Esto me hace parte de algo celestial y de algo asombroso. Le pertenece la iglesia a Cristo. Hermano, cada una de nuestras instalaciones le pertenece a Cristo. Cada uno de nuestros elementos de trabajo como iglesia global en estos tiempos es propiedad exclusiva. No hubiera sido posible nada si Cristo no edifica, si Cristo no pone las bases. Por lo tanto, todo le pertenece a Cristo. Ojo con esto, creo que hay muchos aspectos de nuestro vocabulario que debemos cambiar. Muchos aspectos de nuestro vocabulario que debemos cambiar. La iglesia, dijo Jesús: edificaré mi iglesia. No la iglesia de Pedro, como creen unos. No es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo Jesús. Nunca dijo en esa declaración Jesús: edificaré la iglesia del apóstol Pedro. Para los que piensan, dijo Jesús claramente: edificaré, refiriéndose a él, mi iglesia. Le pertenece absolutamente. Por esa razón, nosotros pastores, ministros del Señor, debemos entender nuestra labor de colaborador. 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores al servicio de Dios. 1 Corintios 3:9. Cada uno de ustedes es un colaborador al servicio de Dios. Por eso en las iglesias que han sido fundamentadas en Cristo, mueren pastores, las generaciones han ido pasando y la iglesia que ha sido fundamentada en Cristo y le pertenece a Cristo, permanece. Algo que también hay que comprender es que cuando Jesucristo predicaba el mensaje, había multitudes que le seguían, pero también había momentos en el que estaba solo.
Por lo menos estos últimos tiempos hemos recordado cuando Jesús fue al monte a orar y llevó a sus discípulos y se quedaron dormidos y estaba solo Jesús. No tenía esa multitud acompañándole a orar. Y es que la iglesia de Cristo a lo largo de la historia ha sido un poco así. Muchas veces con el pasar del tiempo hay periodos donde la iglesia, el cuerpo crece, pero hay momentos en los que quizás no está un poco menguado en números, y dice la palabra que por allá en Hechos predicó Pedro y se convirtieron miles de personas, pero en estos tiempos predicamos y se convierten 1, 2, y los que se convirtieron se descarriaron a los 3 meses. Entonces, esta idea de comprender que la iglesia no nos pertenece, también nos da fe para creer que números no van a sostener la iglesia. No, es el poder y el fundamento de Cristo Jesús. Es la enseñanza de Jesús, el edificio que somos, y como le pertenece a Cristo, Cristo hará conforme a su voluntad. Nuestra labor es colaborar al servicio de Dios, predicar la palabra, como le decía Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, siempre insistir, cumplir nuestra labor. Pero esto no es de nosotros. Qué triste es ver que en estos tiempos muchos de los que están puestos como colaboradores se han querido apropiar de lo que no es de ellos. Nada de lo que está aquí es de nosotros, formamos parte de ello, pero nada de lo que está aquí nos pertenece, es propiedad exclusiva de Cristo, mi iglesia. Y las puertas del Hades, dice la versión Reina Valera, refiriéndose a la iglesia, no prevalecerán contra ella. Y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta es la cuarta afirmación a favor de la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios sometió, Efesios 1:22, todas las cosas al dominio de Cristo. Y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, refiriéndose a la iglesia, que es su cuerpo, refiriéndose a la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nada, iglesia, absolutamente nada va a poder destruir la iglesia de Cristo. Mi hermano, no ha podido guerra, no han podido malos testimonios. Incluso hubo un tiempo en el que tener una Biblia era algo muy difícil, porque multitudes de Biblias, grandes cantidades de Biblia en algunos países del mundo fueron quemadas. Muchos cristianos fueron asesinados. La muerte misma no pudo contra la iglesia de Cristo. Apóstoles, seguidores de Cristo, los primeros seguidores, la muerte misma pensó que asesinándolos iban a poder acabar con la iglesia. Aquí estamos nosotros, 2000 y pico de años después, del otro lado del planeta Tierra. Ese mensaje que trataron de destruir con muerte, con persecución, no pudo contra la iglesia de Cristo. Ahora, si no pudo la muerte, nosotros como iglesia debemos creer que cuando estamos en Cristo, fundamentados en Cristo, edificados en Cristo, cuando le pertenecemos a Cristo, no va a poder nada en contra de la iglesia de Cristo. Qué triste es ver que como iglesia a veces una ocupación personal nos limita de lo que Dios quiere hacer con tu vida como iglesia. ¿Cómo una ocupación personal va a poder más que lo que pudo hacer la muerte en contra de los primeros creyentes? ¿Cómo una ocupación personal, un oficio, un afán, un dolor, una discusión con alguien va a poder más que lo que pudo hacer la muerte? Literalmente, cuando Cristo dijo, las puertas del Hades no podrán contra el infierno, poco tiempo después, contra la iglesia, las puertas de la muerte trataron de detener el crecimiento de la iglesia. No tenemos idea, es incontable la cantidad de gente que ha muerto para que el día de hoy el evangelio pueda permanecer. No pudo, iglesia. Ahora yo creo que tampoco va a poder en contra de la iglesia mi rebeldía, tu rebeldía, mi desobediencia. Puedes desobedecer si quieres, toma las decisiones que quieras tomar, pero la iglesia no se va a detener. Nada va a poder. Un pastor cae en pecado, eso no va a detener la iglesia de Cristo. Tú dejas de congregarte, eso no va a detener la iglesia de Cristo. Tú dejas de salir a predicar, la iglesia de Cristo no se detiene, porque la muerte no va a poder, porque Cristo lo profetizó y lo declaró en su palabra. Las puertas del Hades no prevalecerán, no podrán
vencer, no podrán contra la iglesia. Así que sabemos y entendemos que hay huestes espirituales de maldad que diariamente se levantan en contra de la iglesia. Sí las hay. Personas practicando asuntos espiritistas, cosas que sabemos que van en contra de la iglesia, en contra de la fe cristiana, pero no han podido y no podrán. Yo lo creo, Cristo lo profetizó, Cristo lo declaró. Y si no ha podido, iglesia, no podrá hasta que Cristo venga por su iglesia. Nada va a poder contra la iglesia. Por eso salimos, debemos creer esto y salir sin miedo a cumplir con la labor, colaborar, colaboradores de Dios, cumplir con lo que tenemos que hacer, porque tenemos el respaldo profético de esas palabras de Cristo. Dice la palabra en esa declaración de Jesús que la iglesia tiene las llaves del reino. Gloria a Dios. La iglesia tiene las llaves del reino. Quinta declaración de fe a favor de la iglesia. Porque el reino de Dios, dice 1 Corintios 4:20, no es cuestión de palabras, sino de poder. 1 Corintios 4:20 dice así: el reino de Dios no es cuestión de pararnos y predicar y bueno, palabras, no, es cuestión de poder. Ahora bien, ¿a qué se refiere esas llaves del reino? No son unas llaves físicas claramente, donde usted puede y dice, bueno, deme las llaves que voy a descansar, voy a pasar la noche. No son un lugar físico. Las llaves del reino es el mensaje del evangelio que es predicado a las naciones. Eso abre las puertas de las llaves del reino para las personas. Cuando tú y yo hablamos de Cristo, estás compartiendo el reino de los cielos. Dijo el Señor Jesucristo en su primer mensaje que me encanta: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan, eso lo dijo Juan el Bautista, perdón. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos, dijo Jesús, se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? El mensaje de Cristo que es predicado. Pregunto yo, ¿quién tiene las llaves de ese mensaje? ¿Quién tiene que predicar el mensaje? No es los ángeles, es la iglesia a la cual Dios le dio esa autoridad y esa potestad, esas llaves del reino de predicar el mensaje. Y no es cuestión de palabra, es cuestión de poder, de creer de que Cristo va a transformar vidas, de que el Espíritu Santo va a hacer su obra. Todo, absolutamente todo lo que la iglesia haga a favor del reino tiene el respaldo del dueño del reino, Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo hagas, emprendamos una actividad, un culto dominical, un culto de oración, un evangelismo, una actividad de niños, todo lo que la iglesia haga a favor del reino tiene el respaldo de Todopoderoso, el dueño del reino de los cielos. ¿Por qué digo que es el dueño? Porque no nos pertenece. Recuerdas que es mi iglesia, dijo Jesús. Edificaré mi iglesia. Muchas veces nos sentimos orgullosos de lo poco o lo mucho que podamos hacer a favor del reino. Y nosotros decimos que es un orgullo santo. Esto le pertenece a Cristo. Él fue el que dio todo lo que tenía que dar. Usted y yo le damos colaboraciones, dijo Pablo. Parte de nuestro tiempo, parte de nuestra finanza, parte de nuestra salud. Pero es Cristo el que edifica y es Cristo el dueño. Nosotros tenemos las llaves del reino. ¿Qué hacemos con esas llaves? Predicar el evangelio, compartir el mensaje para que las personas podamos acceder al reino de los cielos. Y finalmente dice la palabra que el Señor Jesucristo dijo que la iglesia tiene la facultad de atar y desatar. Mateo 16, quiero leerlo nuevamente para leerlo de forma continua, toda esta declaración de Cristo. Dice lo siguiente: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, refiriéndose a la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso lo dice Mateo versículo 16. Ahora vamos a Mateo 18, 15. Jesucristo nuevamente confirma esta verdad. Dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazles ver su falta. Si te hace caso, has ganado a un hermano, has ganado a tu hermano. Sí, refiriéndose Jesús a este momento en el que tenemos una adversidad, una discusión, me ofendió, me maltrató, me insultó. Si tu hermano peca,
ve personalmente, habla con él a solas, y si logras tocar su corazón, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no hace caso, lleva contigo a uno o a dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Muy bien, sabemos y entendemos que cuando hay algún asunto que no pudo resolverse en la intimidad, es necesario testigos. Esto lo está diciendo Cristo. Él está tratando este tema que seguramente estaba pensando en todas esas peleas que tú y yo tenemos con nuestros hermanos, conocidos, amigos. Entonces, si no se solucionó en la intimidad, lleva a 2 o 3 testigos para tratar de solventar el problema. Versículo 17, si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Ya está hablando Jesús de exponer la rebeldía de una persona. Oye, estamos tratando de restaurar una persona, no quiere restaurarse, buscamos testigos, no quiere restaurarse. Jesús dice, díselo a la iglesia. ¿La iglesia quién es? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Pero ¿a quién le pertenece la iglesia? No se te olvide eso, le pertenece a Cristo. Díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Un incrédulo es una persona inconversa. Aquí hay una distinción. ¿Qué debe hacer la iglesia entre el trato que se le da a una persona de fe, que dice ser de fe, a una persona incrédula? Nótese que la palabra no nos manda a no dejar entrar a la iglesia. No nos manda a votarlo del pueblo si es posible. No, a tratarlo como una persona que no cree en Cristo Jesús. Usted y yo nos tratamos como hermanos en la fe. Cuando usted y yo tratamos a un incrédulo, los tratamos de igual manera en amor, pero hay un trato diferente cuando una persona que está en rebeldía, en desobediencia, se trata de restaurar y la persona se niega a restaurarse. Eso pasa mucho. El mismo Jesús le decía, cuando vayan a un pueblo, a una casa, a predicar el mensaje y no lo reciban, sacúdanse el polvo de los pies, porque hay personas rebeldes a la palabra. Dentro de la iglesia hay gente rebelde a la palabra de Dios, gente que no quiere ser restaurada. Y Jesús dice, hay un proceso. Habla personal, 2 o 3, habla con la iglesia, y si no quiere, la cuarta opción es trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Ahora bien, el versículo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esta declaración la da Jesús inmediatamente después de dar una serie de instrucciones para tratar con un asunto específico. Todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra, usted vive en la tierra, no, por si acaso, no vivimos en la luna, no hay la tierra, planeta Tierra. Si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia tiene la facultad de atar y desatar. Pero cuando hablamos de atar y desatar, no estamos diciendo que se tiene que hacer la voluntad tuya porque Dios te ha dado esa facultad. Es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo atamos, por ejemplo? ¿Cómo atamos a un espíritu inmundo? Orando y clamando por el Espíritu Santo que da libertad. Esa es la forma de atar. No es de palabra, dice el Señor, sino es por medio del poder del Espíritu Santo. Esa facultad de clamar al Espíritu Santo que traiga libertad a favor de una persona atribulada, cansada, a una persona que está esclava del pecado. Estás atando el pecado en esa persona por medio de la fe en Cristo Jesús. No es palabra, no es la voluntad mía la que se va a cumplir. No es esa idea de que nosotros atamos a la esposa que está peleando mucho. ¿Qué es eso? Ponte a ser un buen esposo, ama. No es atar la gordura de tu esposo, no, es orar y ser una mujer virtuosa. Es la facultad que tiene la iglesia de atar y desatar, es revelar y hacer cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Eso es facultad de la iglesia. Por eso, cuando nos reunimos a orar, tinieblas están siendo atadas. Yo lo voy a repetir otra vez. Cuando la iglesia se une en un mismo sentir a predicar el evangelio, a evangelizar, a predicar la palabra en algún sector, ahí están ocurriendo cosas increíbles en el ámbito espiritual. Cosas están siendo atadas.
Yo he visto que por medio de la oración una lluvia es atada, pero no es porque tú le dijiste no llueva, es porque has creído y has confiado en que tú como hijo de Dios, cuando oras, dice el Señor Jesucristo, 2 o 3 piden algo, Dios obra de forma sobrenatural. En el caso de esa persona que está en rebeldía, nos damos cuenta que hay un proceso de obediencia que tiene que cumplirse. El Señor Jesucristo da unas instrucciones a la iglesia en cada aspecto de nuestras vidas, hermano. Usted sabe lo que tiene que hacer como esposo, como todas sus labores, todas esas instrucciones que recibimos, la iglesia tiene que obedecerla. Y cuando caminamos en obediencia, el reino de los cielos obra a favor de nosotros, obra a favor de la iglesia aquí en la tierra. Cuando hay obediencia, tú le oras al Señor, Señor, tengo este problema con esta persona, hemos tratado de solventarlo, eso me está robando la paz, y dice la palabra que los cielos se van a mover a favor tuyo. Si cuando obras en obediencia hay una dificultad económica, tú oras al Señor, pero es porque tienes la obediencia de respaldo, la obediencia de cumplir lo que Dios quiere, y Dios puede obrar a favor tuyo. Cuando como iglesia, póngase de pie, cuando como iglesia, acompáñame hermano, que yo tengo rato parado de pie. Cuando como iglesia nos unimos en un mismo sentir sobre cualquier cosa que pidamos, Dios la concede en los cielos. Esa es la facultad de atar y desatar que Dios ha dado. La oración. Creer que en un mismo espíritu, como dice la palabra, Dios hace cosas asombrosas. Pero no es la voluntad nuestra, es la voluntad de Dios por medio de nosotros. Por eso no podemos, sería muy responsable, atar enfermedades. Esa no es tu voluntad si esa enfermedad está allí. Mi responsabilidad como iglesia es que en medio de la enfermedad la voluntad de Dios se siga cumpliendo en mi vida. Que la tristeza y la depresión que debería estar destruyéndote está atada porque has creído en Cristo Jesús, que da gozo y da paz en medio de la tormenta. Yo te digo que tú eres Pedro. Y yo cuando leo eso, yo le pongo mi nombre a eso porque sé que Jesús me conoce y te conoce por nombre y apellido. Sabes quién eres. Te tiene bajo la mira. Tú eres Abraham, tú eres fulano de tal, tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Ya compartimos que las llaves del reino de los cielos es el mensaje de Cristo. ¿Que quién lo predica? ¿Quién tiene ese mensaje? La iglesia de Cristo. Los apóstoles en ese momento fueron los que fueron encomendados a predicar el mensaje. Las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atemos en la tierra en oración, el Señor va a responder. Todo lo que desatemos en la tierra en oración, en un mismo sentir. Por eso el Señor Jesucristo decía que 2 o 3 se pongan de acuerdo en algún asunto en la tierra, será concedido por mi Padre que está en los cielos. El asunto es más oración y menos declaración. No es decirlo solamente, es un mismo sentir. Es un mismo espíritu, una misma misión de la iglesia, de clamar conforme a la voluntad del Señor, y el Señor va a obrar de formas asombrosas en nuestras vidas. Hay hogares que no han sido desatados aún, que están atados a la discordia, al conflicto, a la pelea, porque posiblemente no hay 2 que se estén poniendo de acuerdo en ese hogar. Y allí es donde dice, cuando 2 se pongan de acuerdo en oración, el Señor va a traer libertad. Hay situaciones también en nuestras vidas personales, aflicciones que requieren el respaldo y la unidad de 2 o 3 que se pongan en un mismo asunto. Por eso es la importancia de entender de que somos una iglesia, un cuerpo, que le pertenecemos a Cristo, que somos edificados en Cristo y que siempre tenemos el respaldo de lo alto cuando caminamos en obediencia para el Señor. La iglesia es de Cristo. Dijo el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. No nos pertenece a nosotros. Si el día de mañana nos vamos, nos quedamos, nos descarriamos, nos alejamos, la iglesia sigue siendo de Cristo. Hermano, nuestra visión nunca, nuestra mirada nunca debe estar en un hombre, en un pastor, nunca debe estar. Por más unción que tenga, por más que sea digno de admirar, mi mirada en Cristo Jesús siempre debe estar puesto.
Hay historias que han demostrado esta verdad. En los años 1500, un hombre de apellido William Tyndale, él era sacerdote de la Iglesia Católica, y en el estudio de la palabra comenzó a traducir la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, del idioma original griego, lo tradujo al idioma inglés. Todo el Nuevo Testamento, y partes de algunos libros del Antiguo Testamento comenzaron a ser traducidos al inglés por medio de él. El final de este hombre que antes era sacerdote fue que fue condenado por herejía y fue asesinado de una forma brutal, o sea, condenado a muerte, y falleció de una forma muy brutal, muy lamentable. William Tyndale se llamaba, los años 1500. Posteriormente a su muerte, otro siervo de Dios, otra persona que también fue movida por el Espíritu Santo, tomó sus traducciones y terminó de traducir todo el Antiguo Testamento al idioma inglés. Hermano, la muerte no ha podido con el mensaje de Cristo. Satanás ha creído que matando a los que traducían la Biblia se iba a acabar la traducción de la palabra de Dios. Pensaba que matando a los 12 apóstoles, que fueron los que recibieron, digamos, el primer mensaje y el primer llamado a predicar, Satanás pensó que la iglesia se iba a detener. La iglesia no se va a detener. Cuando le pertenecemos a Cristo, caminamos en obediencia, tenemos el respaldo celestial. Vamos a orar. Tómale la mano a tu iglesia, a la que tienes al lado, la parte del cuerpo de Cristo. Oremos con fe, creyendo estas 6 declaraciones. Voy a repasarlas muy brevemente. La primera es que Cristo es el fundamento de la iglesia, la roca. Cristo es el que edifica la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Las puertas del Hades, nada prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Las llaves del reino, ¿quién las tiene? La iglesia. Somos usted y yo. Y lo que usted le pidamos a Dios en oración, en un mismo sentir, los cielos se van a mover a favor nuestro. Vamos a orar para que los cielos se muevan a favor de este pueblo. Mi Dios, gracias, porque eres bueno y fiel. Gracias, Padre, por esa declaración profética a favor de la iglesia de Cristo, mi Rey. Padre, yo creo firmemente que nada va a detener la obra de Cristo, Señor. Nada, absolutamente nada. Sabemos que hay periodos de ataque espiritual. Sabemos que el enemigo se mueve, busca los medios. También sabemos que a veces hemos sido rebeldes a tu palabra, no hemos querido atender al llamado, pero entendemos, oh Dios, que aunque hemos sido en algunas ocasiones desobedientes, hemos visto cómo la iglesia ha permanecido en medio de dificultades. Enséñanos a caminar en obediencia, enséñanos a serte fiel, enséñanos a poner la mirada en Cristo. Oro para que cada día nos guardes de poner la mirada en pastores, en líderes, en absolutamente nadie que no sea tú, Señor. Que podamos entender que esto te pertenece. Somos simples colaboradores, simples servidores al servicio del reino de los cielos, Padre. Perdona cuando de alguna manera hemos querido creernos los dueños, los propietarios de lo que te pertenece, mi Padre. En el nombre de Jesús, el futuro de la iglesia está en tus manos, Padre. Permite que cada día, en un mismo sentir, en oración y en obediencia, podamos ver los cielos moviéndose a favor de la iglesia de Cristo en esta comunidad, mi Rey amado. Toma el control de todo, Padre. Muévete con poder a favor de todo aquel que anda en rebeldía, en desobediencia, en aflicción de espíritu, en enfermedad. Toma el control, oh Dios, de cualquier circunstancia que quiera detenernos, y enséñanos a creer y a caminar en fe. Oh Dios, creemos, Padre, sé tú el que edifique la iglesia, Padre. Que cada vez que tu palabra sea predicada, sea tu palabra, seas tú, Señor. Guárdanos, oh Dios, de atender a mensajes herejes, de atender a enseñanzas equivocadas, a enseñanzas extrañas, a mensajes extraños. Enséñanos cada día, oh Dios, a filtrar todo por medio de tu Espíritu Santo y aprender a caminar en obediencia, Padre. Gracias por este tiempo de iglesia, este tiempo donde nos permite tener un lugar donde reunirnos públicamente, libremente, donde compartir con nuestros hermanos en la fe, donde gozarnos, donde alimentarnos espiritualmente. Gracias, oh Dios, por este tiempo donde podemos salir llenos de tu presencia. Padre, edifícanos a cada uno de nosotros día tras día, Padre. Eres tú la roca, eres tú, oh Dios, el dueño absoluto.
Padre, y gracias por tu respaldo en todo momento. Corrígenos, oh Dios, cuando tengas que corregirlo. Al final y al cabo esto es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, el futuro de la obra y de la iglesia te pertenece. Amén y amén. Aleluya.